Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar acerca de la parte mercadológica del proyecto y programación y arquitectura. Nuestro grupo está compuesto por Lorena Taveras, Diana Méndez, Emily Campuzano, César Pascal y Génesis Martínez. Los temas que vamos a tratar en la parte mercadológica del proyecto es la importancia del marketing en arquitectura, arquitecto como promotor, compañías inmobiliarias y ventas, publicidad, brochures, vallas, tablas de ventas inmobiliarias, y vamos a mostrar también algunos ejemplos de spots publicitarios. En la parte número 2, que es programación y arquitectura, hablaremos acerca de importancia de la planificación y programación de obras, presupuesto base, programas y software informático, sistema BIM, también el diagrama de campo de barras, la matriz de informaciones y ruta crítica. El marketing para arquitectos es un conjunto de herramientas que favorecen y aumentan la visibilidad en la red. Hay que tener en cuenta que nos movemos en un sector que es muy competitivo y en el que hay que encontrar ese valor que nos haga diferentes al resto para poder triunfar. El marketing para estudios de arquitectura no solo es una potente herramienta en la captación de nuevos clientes, sino que también es una manera muy eficaz de construir relaciones que nos permitan fidelizarlos. Entonces, ¿cómo saber si estamos desaprovechando las ventajas del marketing digital? Pues hay que hacernos estas preguntas. ¿Sabe tu público objetivo quién eres y lo que haces? ¿O cuentas con una propuesta de valor adaptada a las necesidades de tus clientes? ¿Dispones de una página web actualizada y trabajada con posicionamiento SEO? ¿Ofreces a tus posibles clientes contenidos de calidad de forma regular? ¿Siguen tus redes sociales con calendario editorial ajustado a las costumbres e intereses de tu audiencia? Es posible que la respuesta sea no, y tiene su razón, porque a veces no tenemos tiempo para esto. Sin embargo, hay profesionales que se encargan de esta materia para que tú puedas dedicarte a tu profesión. Además, una de las ventajas que tiene esta clase de estrategias es que trabajan para que te dediques a lo que verdaderamente te importa. Y esto no es un gasto, sino una inversión y que se va recuperando a lo largo del tiempo. Tanto si emprendes desde cero como si ya cuentas con tu estudio de arquitectura, necesitas de un plan de marketing ajustado a los objetivos de tu empresa. Esto permitirá reducir los riesgos mientras se multiplican las probabilidades de conectar con tu público. El marketing para arquitectos puede brindar algunos beneficios. En primer lugar, te permite conocer el mercado en el que te mueves, así como descubrir nuevas oportunidades de negocio. También aumenta tu visibilidad en la red, colocando tu estudio de arquitectura entre las primeras búsquedas de Google. Genera mayor tráfico hacia tu página web y mejora tu reputación online, desplazando a la competencia. También ayuda a transmitir tus valores de empresa a un público que busca arquitectos preocupados por la sostenibilidad y el medio ambiente. Y por último, incrementa el número de clientes al tiempo que fideliza los ya existentes. ¿Qué es un promotor? Un promotor es cualquier persona, física o jurídica, público o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos las obras de edificación para sí o para su posterior entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. La labor de promoción supone una organización permanente por la cual una persona toma la iniciativa de una obra de edificación y es responsable de la coordinación de sus fases. Un promotor puede ser una persona física o jurídica. Es decir, que a diferencia del resto de agentes de la construcción, para ser promotor no se exige un título legal y tampoco ninguna titulación académica o profesional ni acreditación de competencia, público o privado. Esto abarca tanto las sociedades civiles, comerciales o industriales, como las corporaciones, asociaciones o también las fundaciones, individual o colectivamente. Es decir, que se consideran promotores tanto la persona que individualmente desempeña las funciones de la misma, como cuando son más de una las personas que desempeñan dichas funciones. Y también con recursos propios o recursos de terceros. Es decir, que el promotor puede ejercer sus funciones de decidir, promover, programar y financiar las obras de edificación, tanto con recursos propios como ajenos. Y con ajenos se refiere, por ejemplo, a si acude a alguna entidad bancaria, utilizando la interposición de una comunidad de propietarios. Entre las obligaciones del promotor está la de poseer sobre el solar la titularidad del derecho para construir. Es decir, no es necesario ser propietario de la parcela sobre la que se pretende edificar, pero hay que contar con un poder otorgado por el dueño del terreno. También tenemos facilitar la documentación necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar
al director de obra las posteriores modificaciones. En la documentación se tiene la planimetría del solar, estudios técnicos, topográficos y proyectos previos. También es una obligación del promotor gestionar y obtener las licencias y autorizaciones administrativas. Por ejemplo, licencia de obras, solicitud de informes arqueológicos, compañías suministradoras, etc. Otra obligación es la de firmar los seguros y garantías de 1 y 10 años de responsabilidad. También contratar a los otros agentes del proceso que indica la ley, como el proyectista, arquitecto, otros técnicos, también constructores y directores de obra, control de calidad, compañías de seguro, topógrafos, arqueólogos, etc. Y también está de que el promotor de un inmueble debe garantizar desde la obtención de la licencia de obra la devolución de las cantidades entregadas. Y por último, también tenemos que el adquiriente, en su caso, o sea, el promotor, debe, una vez terminada la obra, debe entregar cualquier documento exigido por la administración competente. ¿Qué es una inmobiliaria? Una inmobiliaria es una firma, una empresa o una compañía que se dedica a alquilar, a vender, a comprar bienes inmuebles, desde viviendas, oficinas, terrenos, locales comerciales y naves industriales. Estas pueden ser tanto nuevas como usadas. ¿Y cómo funciona esto? Pues quienes están interesados en vender, alquilar o comprar una propiedad suelen acercarse a una inmobiliaria, ya que justamente esa es su especialidad, que es la comercialización de bienes raíces. Otra de sus funciones es asesorar sobre las condiciones técnicas del inmueble y las diversas circunstancias que se relacionan con este, como por ejemplo los servicios de una zona, la topografía, los cambios relacionados con el clima, entre otros. Algunas de las compañías se encargan también de la construcción de proyectos inmobiliarios y estas son las que se hacen llamar constructora e inmobiliaria. ¿Y cuáles son los beneficios que trae un inmobiliario? Bien, pues comprender las necesidades del cliente, ofrecer las mejores opciones disponibles, agilizar los trámites o gestiones requeridas, dar seguimiento a la operación, asesorar y resolver dudas existentes, garantizar la seguridad de la misma, así también como la tranquilidad del cliente. ¿Cómo podemos elegir una inmobiliaria? Es cierto que las transacciones de compra y venta o alquileres se pueden hacer directamente con el propietario original de la vivienda. Sin embargo, siempre será la mejor opción contratar los servicios profesionales de una inmobiliaria, debido a que su equipo cuenta con la capacitación necesaria para hacer este trabajo. Entonces, ¿cómo podemos elegir una inmobiliaria? Pues desde su reputación. Por ejemplo, hay que investigar todo lo relacionado con la inmobiliaria, es decir, si posee propiedades o comercializa también de terceros, las opiniones, saber las opiniones de los clientes, qué tan antigua es, y también muy importante es conocer dónde se ubican sus oficinas. Los integrantes, este es otro aspecto fundamental, es decir, que hay que conocer a su director, a los agentes inmobiliarios y también el área administrativa. Y por último, también los honorarios. Sabemos que no siempre lo más costoso es lo mejor o lo más eficiente, pero hay que comparar los precios y obtener un promedio que se ajuste al presupuesto de la persona. En nuestro país tenemos algunas empresas inmobiliarias, por ejemplo Remax, Luzval, Premium Real Estate, Citymax, Múdate y también Mr. Home, asesores inmobiliarios. Esas son algunas, también existen otras. ¿Qué es una venta inmobiliaria? Este es un proceso comercial en el que se ofrecen propiedades a cambio de una cantidad monetaria. Entre ellas están las casas, los apartamentos, los terrenos o también los edificios. Regularmente la transacción la realiza el dueño del bien inmueble con la ayuda de un agente de bienes raíces. Lo importante es que para realizar este tipo de venta se necesita que el bien inmueble tenga los pagos al cliente y su situación legal cumpla con lo establecido para cambiar de dueño. ¿Cómo se realiza el proceso de venta? Bueno, se realiza en 3 etapas, que es la atracción, la conversión y deleitar. En la atracción se atrae al cliente, brindándole cosas que lo podrían atraer. Por ejemplo, se pueden ir generando contenidos en internet, de manera que el cliente llegue a ti de una forma como más natural. En la segunda etapa, que es la conversión, es que una vez que ya haya interactuado por medio de la llamada acercamiento, es el momento entonces para darle seguimiento, de manera que cuando esté a punto de tomar una decisión, se decida para hacerla contigo. Y en la tercera etapa, que es deleitar, esta consta de
de brindarle y ofrecerle al cliente todo lo posible para que de esta manera empiece a recomendarte y quede satisfecho de los servicios que se le han ofrecido. Estas etapas también se pueden llevar a cabo mediante las ventas de internet y en los portales inmobiliarios, que son también muy importantes. Hasta aquí mi parte y ahora mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Diana Méndez y les estaré hablando sobre la publicidad objetiva y otros temas. Podemos definir la publicidad objetiva, que es la herramienta más utilizada en capturar franjas de mercado y fundamentalmente en estrategias de negocio en cualquier empresa. La publicidad se puede definir como cualquier anuncio destinado al público, cuyo objetivo es promover las ventas de bienes y servicios. Es preciso distinguir entre la publicidad objetiva y la opinión pública. Con la propaganda o las relaciones públicas, hay variantes de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio en la pared hasta campañas simultáneas empleando periódicos, revistas, radio, folletos, distribuyendo por correo o otros medios de comunicación en masa. Desde sus inicios, en la antigüedad, la publicidad se ha ido evolucionando, convirtiéndose en una enorme industria. Continuaremos hablando sobre el brochure, la valla, el periódico y la revista. ¿Qué es un brochure? Un brochure es cualquier folleto tríplico o documento gráfico o digital que hace referencia a un servicio que se presenta en las empresas. Un brochure empresarial abarca desde un material como trípico publicitario de un producto o una carpeta con varios productos que se crean para informar la marca interna o externamente. Existen diferentes tipos de estilos que se pueden adoptar al momento de diseñar un brochure. Lo importante es presentar bien el objetivo del brochure. El brochure o catálogo de producto o proyecto que se integra y se define en el uso será más de manera interna que externa. La valla publicitaria. Podemos decir que la valla publicitaria o panel publicitario son unas estructuras planas de exterior. Consiste en un soporte plano sobre el cual se fija un anuncio publicitario. La creación de la valla publicitaria suele ser una característica común que la diferencia del resto de los elementos publicitarios, sobre todo porque gracias a su dimensión, la atención en la valla publicitaria es inmensa. La valla publicitaria tiene la ventaja que la dimensión de dar lugar en el contenido sea más grande, que contenga más información. En el uso de la difusión de la información sobre la campaña publicitaria, que implica algunas novedades como recordar las marcas o comerciales. Sobre todo, un ejemplo de esto es en España. Los anuncios publicitarios en vallas en España se utilizan para promocionar anuncios de bebidas alcohólicas de alto graduaje o el tabaco, que en otros medios no contemplan la valla publicitaria, está prohibido. El periódico. El periódico es un documento que presenta un orden cronológico o temático de ciertos números de información que comentarios sobre sucesos ocurridos o previamente durante el periodo dado. Generalmente es una jornada o una sucesión de jornadas. De ahí se presenta el nombre de diario. Por extensión del diario también se designa la publicación o impresa, que agrupa, presenta ciertos números de artículos o de sucesos en el periódico. La revista. La revista es una publicación o pública o privada de edición periódica. A diferencia del diario o periódico, orienta principalmente a la transmisión de noticias. La revista ofrece un tratamiento o algo más exclusivo o los sucesos del tema más desarrollado, que pueden ser actualmente o entretenidos, ya sea de carácter farandulero, científico, cinematográfico, artístico u otros. Suelen ser tan impresos en papel de mejor calidad y encuentran más cuidadosos a mayor espacios y distintos documentos gráficos. Según el tema en el que se enfoca la revista, trae contenidos que suponen el interés que genera el público o la publicación. La tabla de venta inmobiliaria. Esta nos permite resumir, analizar y fácilmente grandes cantidades de información, o sea, cientos de filas con valores que nos da o nos ofrecen diferentes datos, especialmente indicándonos para agencias inmobiliarias que practican la venta de bienes y servicios, ya que informan, agregan y registran por las agencias colaboradoras. Esto es lo que busca, es obtener la tabla de una información para que cada vendedor con una perspectiva variante de ventas, entonces generando una tabla dinámica denominada con grandes filtros que nos proporcionan una información en particular, como se muestra en la imagen de a continuación. Que esta tiene diferentes
casillas como son referencia, tipo, operación, provincia, superficie, precio y el vendedor que está en el alcance del inmueble. Habla de precio de construcción. Se utiliza el método de costo de uno de los más utilizados para obtener cualquier inmueble. La eficiencia de la aplicación del mismo depende de la elección del costo por metro cuadrado de la construcción adecuado al inmueble evaluado. Es decir, si la propiedad tiene una característica de clase media, el valor debe de elegirse necesariamente de estar en el rango del costo del presupuesto y del estimado arrojado en el monto que se realiza en la reproducción de sustitución del mismo material que compone bienes raíces tasados. En otras palabras, si la vivienda tiene características económicas, no puede aplicarse por metro cuadrado de construcción mayor. Para ello existen varias tablas elaboradas por instituciones oficiales e ingenieros constructores, creando herramientas para facilitar estimados de costo de propiedad. Estos cuadros no solo se utilizan en la aplicación del método del costo de la construcción, también se aplican usándolo como los arquitectos, ingenieros, economistas, momentos estimar para evaluar el proyecto. Esto se difunde o se utiliza mayormente en la República Dominicana. ¿Qué es un post publicitario? Es un anuncio cuyo mensaje busca persuadir al público que va dirigido para que compre un producto o servicio o una marca para que la conozcan y la sigan. Cuenta con elementos auditivos o visuales distintivos de la marca. Son atractivos como mensajes fáciles de comprender y memorables, como por ejemplo el Delfin Tower. Días, mi nombre es Génesis Martínez y hoy les estaré abordando el tema programación y arquitectura. Buenos días. Importancia de la planificación y programación de obras. Una buena planificación de obras puede evitar problemas a futuros y podría anticiparse a errores que podrían costarle a la persona o empresa encargada. Dentro de la obra, la planificación se resume en la administración, coordinación y preparación de todos los recursos que intervienen en dicho proyecto, es decir, recursos materiales, humanos y financieros, a fin de agruparlos para operar en un tiempo y costo determinado previamente. A la hora de planificar se deben tener en cuenta tres premisas principales. Estas son el tiempo. Dentro de un proyecto, el tiempo cuesta oro y los retrasos pueden perjudicar labores que dependan una de otra. Es por esto que es importante realizar un cronograma de obra a la hora de planificar. El costo. Es importante tener en cuenta el costo y el capital real al momento de realizar un proyecto, para que luego no hagan falta recursos financieros y que por esta razón se deba detener la obra y que esto repercuta en un retraso a la entrega del proyecto. Y calidad. Es importante conocer que la calidad es el mejor testimonio que tenemos. Es por esto que la elección del material de calidad y la mano de obra cualificada puede repercutir en una entrega de obra a un tiempo determinado y la culminación de un proyecto que satisfaga al cliente. Por lo tanto, podemos resumir la importancia de la planificación de obra en que ésta garantiza que el proyecto se desarrolle en un tiempo y dentro del presupuesto determinado, maximiza la productividad y la eficiencia, mejora la distribución del tiempo y mejora la seguridad y la contratación en el proyecto. Importancia. Anteriormente hemos mencionado dos términos, programar y planificar. Es importante conocer la diferencia entre estos dos, pues si no conocerlo puede resultar en que realicemos o empecemos un proyecto de manera incorrecta realizando un cronograma detallado que luego resulte obsoleto. Y esto puede resultar en realizar tareas y procesos apresurados, y estos procesos y tareas apresurados en obra repercuten en errores redundantes y repetitivos. Es por eso que es importante conocer la diferencia entre programar y planificar. La palabra programar era utilizada por los griegos para referirse a las actividades diarias. Es por esto que programar es establecer el orden de las actividades del proyecto, detallando los recursos que van a intervenir con detalle, lo cual se deja reflejado utilizando diferentes herramientas de programación, como son los diagramas. El más utilizado es el Gantt para su posterior control durante la gestión de proyectos y de la obra, mientras que la planificación determina el número de cadenas productivas solapadas, de forma que desde el inicio se conocen todos los recursos que se van a necesitar, incluso los naturales, cuando estos van a entrar en obra y las necesidades que se necesitan cubrir para optimizar la producción. La planificación determina el proceso de desarrollo que ha de seguirse para conseguir los objetivos. Planificar es realizar un plan con estrategia. En este proceso no se coordina con detalle, más allá de la realización de algunas comprobaciones para que la obra fluya en orden controlado. La planificación puede ser de corto plazo, esto es cuando es
de entre 1 y 2 semanas, no mayor a 2 semanas. De mediano plazo, no mayor de 3 meses, y de largo plazo, cuando es mayor de 3 meses. Anteriormente, para entender la diferencia entre programar y calificar, podemos poner un ejemplo cotidiano, como lo es tomar un taxi. A la hora de tomar un taxi, podemos tener 3 situaciones diferentes. La primera es indicarle al taxista hacia dónde quieres ir y cuál es la ruta más corta. Para tu conveniencia, va a resultar en un trayecto más corto y un coste económico menor. Eso es una estrategia. Una segunda opción sería decirle hacia dónde quieres ir, pero no cuál es la ruta más corta. Como no estás utilizando una estrategia, vas a llegar hacia tu destino final, pero el tiempo del trayecto va a incrementar. Por lo tanto, el coste del trayecto también incrementará. Una tercera opción sería no decirle hacia dónde quieres ir. En este caso pueden suceder 2 cosas diferentes. Que el taxista no inicie la ruta, tu tiempo sigue corriendo y el taxímetro o el tiempo del coste del taxista sigue incrementando. Una segunda opción sería pagar sin rumbo, por lo tanto tu tiempo sigue corriendo y el coste también, sin llegar al final deseado. Y una tercera opción sería que el taxista te lleve a un lugar, pero cuando llegas te das cuenta que ese no es el lugar al que tú querías ir. En este caso, esto repercute en una pérdida de tiempo y de dinero. En la gestión de proyectos, la finalidad de todo proyecto y de todo gestor es entregar el proyecto en cuanto antes y con el menor costo posible. Entre las herramientas utilizadas para la programación de obras se encuentran las siguientes. Está el método del camino crítico, CPM. Este es un diagrama o una herramienta en la cual se calcula el tiempo mínimo necesario para realizar las actividades. En este se computan las posibles horas de inicio y finalización. Tenemos la técnica de evaluación y revisión de programas, PRT. En este diagrama es muy parecido al anterior, al CPM. La diferencia está en que este se calcula desde atrás hacia adelante. Pues generalmente la fecha de finalización está establecida, pero el contratista puede ser flexible en la fecha de inicio o en la parte delantera. Está la línea de balance, LOB. En este diagrama se compara el progreso real de un proyecto y se prevé el rendimiento futuro. El diagrama de Gantt, que es uno de los diagramas más utilizados en la programación de obras, este es un gráfico que se utiliza para evaluar el nivel de dependencia entre las actividades. Y por último está el sistema LASPLANE o LTS, que es una herramienta de planificación diseñada para producir un flujo de trabajo predecible en el diseño, la construcción y la puesta en marcha de los proyectos. El presupuesto base, tal como lo dice su nombre, es un presupuesto inicial en el cual se estima el valor financiero del esfuerzo necesario para cumplir con el alcance del proyecto. Es un parámetro que nos puede servir para llevar el control presupuestal del proyecto, incluyendo todos los casos necesarios para la terminación con éxito del proyecto. Este presupuesto es organizado por partidas, lógicamente, y se agrupa en categorías llamadas títulos, divisiones o capítulos. Este presupuesto base o inicial puede ser utilizado para la licitación y la elaboración del contrato de obra. También puede ser utilizado para la planificación y el control de costos y de base para el flujo de caja. Este presupuesto nos puede permitir la aplicación racional de los recursos, estableciendo prioridades, evaluando el logro de los objetivos, midiendo el riesgo con la intención de disminuirlo y conseguir finalmente mejores resultados. El rendimiento laboral es definido como el producto del trabajo de un empleado o de un grupo de empleados. El rendimiento de mano de obra es la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla o un grupo o conjunto de operarios de diferentes especialidades por unidad de recursos humanos. Normalmente se expresa en unidad de medida por hora por obra. Existen diversos aspectos que pueden afectar tanto negativo como positivamente el rendimiento laboral de un obrero. Entre estos están la economía general. Si una nación posee una economía estable, es más difícil encontrar mano de obra cualificada que quiera trabajar en un proyecto. Están los aspectos laborales. Evidentemente, si un obrero o operario es bien remunerado salarialmente, se va a sentir más motivado a realizar un mejor trabajo, lo cual repercute en un aumento del rendimiento laboral. Lo mismo pasa si este obrero posee seguridad social y seguridad de salud, se va a sentir en la tranquilidad de realizar un mejor trabajo. También el clima puede afectar de manera tanto positiva como negativa. Si hace un clima lluvioso, el obrero va a disminuir su rendimiento laboral.
Si hace un buen clima, el rendimiento va a aumentar su rendimiento laboral. Si hace un clima sofocante, el rendimiento va a disminuir su rendimiento laboral. Si el piso está húmedo, si está resbaloso, todo esto puede afectar el rendimiento laboral. También está el equipamiento. Evidentemente, si un obrero no posee el equipamiento necesario para realizar dicho proceso o un proceso establecido, esto va a repercutir en un rendimiento laboral menor. Y lo mismo sucede en el caso contrario. Si el obrero posee todo el equipamiento necesario para realizar dicho proceso, esto va a aumentar su rendimiento laboral. La supervisión puede aumentar el rendimiento laboral de un obrero si posee un supervisor empático que instruya. El obrero se va a sentir en un ambiente laboral óptimo, va a recibir instrucciones que van a aumentar su conocimiento, lo cual va a repercutir en un mejor trabajo en menos tiempo, lo que va a aumentar su rendimiento laboral. También está la cualidad del trabajador. Si es un trabajador que posee habilidades y conocimientos o que posee algún tipo de dificultad en su casa o en su hogar, esto va tanto a disminuir o a aumentar su rendimiento laboral. Por último, es importante conocer cómo calcular el rendimiento laboral. Pues aunque existen algunas tablas, tanto en páginas como en libros y en la web, que nos dan un índice de rendimiento laboral, no conocemos cómo fue calculado este rendimiento o cuáles fueron las premisas que se tomaron o cuál es la cualidad de obra en la cual se levantó esa información. Por lo tanto, para evitar errores y disminuir algún tipo de error en el cálculo del rendimiento laboral, es bueno que nosotros realicemos una base de datos de rendimiento laboral por partida para calcular nuestro propio rendimiento laboral y evitar estos errores. En este caso, vamos a poner como ejemplo el cálculo de rendimiento laboral de colocación de piso de 40 por 40. Para realizar el cálculo del rendimiento laboral se realiza un promedio, en el cual se levanta por días laborados por jornada la cantidad de metros cuadrados instalados por una cuadrilla. En este caso tenemos una cuadrilla de un colocador y un peón, y vemos que se levantaron los días de lunes a sábado las siguientes estadísticas o los metros cuadrados instalados de piso cerámico. El lunes se instalaron 15 metros cuadrados, el martes 14, el miércoles 16, el jueves 13, el viernes 14 y el sábado 7. Esto se divide, se suma primero la cantidad de metros cuadrados instalados, lo que nos va a dar un total. Este total se va a dividir entre la cantidad de días levantados, que en este caso son 6. Esto nos va a dar un promedio de metros cuadrados instalados por jornada. Para obtener este índice en metro cuadrado, debemos hacer una regla de 3. En este caso se pone el índice de la jornada laboral, que es el que se está tomando o el que se levantó en la información, entre la cantidad de metros cuadrados, que fueron el promedio, que fueron 13.16 metros cuadrados, igual a la variable que queremos identificar entre un metro cuadrado. Se realiza la regla de 3, una jornada por un metro cuadrado y 13.16 metros cuadrados por la variable. Esto nos da que la variable es igual a 0.076 jornadas. Es decir, con este índice de metros cuadrados que puede instalar una cuadrilla por jornada, que es 0.076, podemos calcular los precios unitarios. Es decir, si una cuadrilla de un colocador y un peón realiza o instala por jornada laboral, que es igual a 8 horas, 0.076 metros cuadrados, por el precio unitario que se haya establecido, nos va a dar un importe del precio de instalación por jornada, por cuadrilla. Mi nombre es César Pascal y estaré explicando los programas y softwares informáticos en la arquitectura. La herramienta y el software de arquitectura han recorrido un largo camino a mediados de los años 90. Los programas de diseño sustituyeron a los lápices y papeles. Desde entonces se han desarrollado infinidades de programas de la arquitectura para diseñar y planificar proyectos de modo más rápido y eficiente, minimizando los errores de cálculos. Estas herramientas, que vamos a llamar herramientas operativas, sirven para cubrir las siguientes áreas
o actividades en la arquitectura. Entre estos tenemos los programas de dibujo vectorial 2D. Entre la lista de los más utilizados tenemos AutoCAD, tenemos LibreCAD, NanoCAD y QCAD, Illustrator y CorelDRAW. Entre ellos, los más usados son AutoCAD, el programa más utilizado por los arquitectos para realizar planos 2D, aunque con este software también se puede diseñar y hacer cualquier cosa en 3D. Anteriormente se utilizaba antes de la invención de los programas de 3D. Otro dato de este programa es que de la familia de Autodesk es el más antiguo o longevo. También tenemos CorelDRAW, que es otro de los programas más utilizados por los arquitectos. Este se basa más en el diseño gráfico y también se puede utilizar fórmulas matemáticas en su contenido. Tenemos Illustrator, que también es un programa de diseño gráfico que se puede utilizar para hacer diseño diseño urbanístico de calles, aceras, entre otros. Dibujo vectorial 3D, que es un vector en 3D. Los vectores tridimensionales también pueden representarse en forma de componente en la notación B, X, Y y Z. También se puede decir que esto significa que estos son volúmenes o formas que tienen profundidad. Entre los programas que tenemos de dibujo vectorial 3D tenemos Revit, tenemos ArchiCAD, ArtFAT, IFC Buildy, tenemos 3D Studio, Rhino 3D, SketchUp, Maya, tenemos también 3D Math, Vectorworks, entre otros. Entre lo más utilizado está Revit. Revit es uno de los programas más utilizados a nivel mundial por también tener el sistema BIM, que es un sistema que estaremos explicando más adelante. Esta es la familia de Autodesk. No solamente es utilizado por los arquitectos, también es utilizado por los ingenieros. También tenemos ArchiCAD, que es utilizado mucho en estudios europeos, pero es más para un mercado europeo y algunos países de Latinoamérica. Este programa cuenta con algunas funciones que no cuenta Revit. Entre ellas están el autodimensionado, entre otras, que pueden facilitar más el trabajo de un arquitecto. Y también se enfoca mucho en los detalles gráficos. SketchUp. Este programa es muy utilizado y es uno de los programas favoritos para los arquitectos. Es un programa que se puede utilizar para elaborar conceptos y también ideas y proyectos pequeños, no proyectos grandes, por motivo de que no cuenta con el sistema BIM. Entonces no se puede elaborar proyectos muy grandes. Este programa fue creado por Google. Programa de renderizado. Se utiliza en procesos de generación de imágenes de alta calidad y realidad de render 3D a partir de un modelo de software informático. Entre los programas de renderizado tenemos V-Ray, Enscape, Lumion, Corona Render, D5 Render, Twinmotion, Unreal Engine 4 y Atlantic. Lo más utilizado por firmas de arquitectos y estudios son V-Ray. Es un motor de renderizado usado como extensión para algunas aplicaciones de gráfico computacionales, como lo son 3D Math, Maya, SketchUp, entre otros. Este programa no solo es usado en arquitectura, sino también en películas. También tenemos Enscape, que es uno de los programas más utilizados o muy utilizado por estudios de arquitectura grandes. Entre ellos tenemos que es usado para estudios de Norman Foster y Frank Gehry, según mis investigaciones. El foco principal de Enscape se sitúa en cálculo de visualizaciones realistas de arquitectura con bajo complejidad de operativa. También te ofrecen recorrido 3D en poco tiempo y renderes en poco tiempo con muy buena calidad. Otro de los programas muy utilizados para render y también recorridos virtuales es Lumion. Lumion es uno de los programas de visualización arquitectónica
creado para los propios profesionales de este sector. Este programa te da un render en poco tiempo y con poco esfuerzo. Y también es uno de los programas más intuitivos que podemos tener entre los demás, entre los otros. Otro programa que es nuevo y yo investigando utiliza la inteligencia artificial, se llama Vera Ike. Es desarrollado por Envolved Lamp. Ha revolucionado este proceso a permitir que la inteligencia artificial interprete un croquis arquitectónico en lugar de un modelo 3D. Se abre las nuevas puertas para la creatividad y la visualización en el mundo de la arquitectura. Este programa utiliza un croquis y te genera un render a partir de un croquis. A continuación vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí vemos la interfaz de algunos de estos programas. En la primera imagen vemos la interfaz de Lumion. En la segunda imagen vemos la interfaz de Enscape. Y aquí vemos en la tercera imagen cómo actúa la inteligencia artificial Vera Ike, que utiliza un croquis y te da varias opciones de diseño. Se puede utilizar para conceptualizar y en la cuarta imagen tenemos D5 Render, que es un programa también nuevo y que está teniendo una buena acogida y utiliza el Ray Tracing, que simula los rayos de la luz del sol de una manera realista. Dibujo o rasters. Los rasters son fotografías aéreas digitales, imágenes satelitales, imágenes digitales o incluso mapas escaneados. Los principales programas utilizados para dibujos de raster son Photoshop, Corel, Pinterest, GIMP. Photoshop es un editor de fotografía desarrollado por Adobe, usado principalmente para retoques de fotografía y gráficos. Su nombre en español significa tienda de fotos. Para otras plataformas como Mac OS y Linux, GIMP es una de las mejores para esas plataformas. Cálculos de estructuras. Tenemos Zipper, CAD, 3D CAD, SAP, Roadboards y Terglass. Aquí vemos los diferentes logos de estos programas. Cálculo de instalaciones sanitarias y también eléctrica. Tenemos HyperMink y DMLECT. HyperMink es un programa para diseños y dimensionamiento de las envolventes de la distribución y la instalación de edificios sobre un modelo 3D integrado con los distintos elementos de edificios, mediciones y presupuesto. Estos son los programas. Presto e Excel de Microsoft. El más utilizado es Excel. Es una hoja de cálculo desarrollado por Microsoft para Windows, Mac OS, Android e iOS. Cuenta con cálculos gráficos, tabla de cálculos y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Programas para elaboración de documentos. Entre ellos tenemos Office, LibreOffice, OpenOffice, Google Document, Adobe PDF, PDF Element, PDF Archicad, MS Project, Primavera P6. En función de si los estudios unipersonales o de más personas, estas áreas que vamos a necesitar van a ser más amplias y complejas e indispensables para otras áreas. Estas áreas son gestión de archivos de documentos, diarios de proyectos, gestión de clientes CRM, sistemas de gestión de organización ERP, gestión de tareas, partes de trabajos, gestión de plantillas, gestión de expedientes, contabilidad profesional, gestión de calidad y gestión de bibliotecas. Otra cosa que hay que destacar entre estas opciones de programas de oficinas o elaboración de documentos, tenemos algunos que tienen versiones gratuitas. Entre estas están LibreOffice. Eso depende también de la plataforma y tampoco son tan utilizados.
Y también tenemos OpenOffice, que están disponibles para plataformas de Linux y Mac OS. ¿Qué es BIM? BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar todas las informaciones de un proyecto en un modelo de información digital creado para todos sus gestores, sus agentes. Disculpen. La importancia del BIM. Durante las últimas décadas, la metodología de BIM se ha implantado de una forma progresiva en diferentes países, siendo para algunos de ellos objetivo prioritario de su administración pública, las cuales han impuesto o valorado en su uso de obras públicas. Las siguientes de las recomendaciones es la Directiva Europea de Contratación Pública en Europea. Otra cosa es que aquí vemos una visual de las áreas que abarca el BIM. Vemos que abarca la parte de la estructura, también la parte de la sanitaria, entre otras. Esto permite que varios profesionales de varias áreas puedan tocar un modelo o utilizar un modelo y trabajarlo al mismo tiempo. Programas que utilizan este sistema están Revit, están Graphisoft, Archicad, Arfad, Cheers, Architect, Softplan, entre otros. Buenos días, mi nombre es Emily Santana. Yo les estaré hablando sobre el diagrama y sus tipos. Los diagramas son herramientas gráficas utilizadas para la recopilación y la organización de informaciones esenciales para el desarrollo de un proceso, un proyecto, una tarea o una actividad. El diagrama de Gantt o el diagrama de barra. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que sirve para presentar las tareas y las actividades especificando sus fechas de inicio y sus fechas de finalización. Esta herramienta permite identificar rápidamente cuáles son las tareas críticas, es decir, aquellas tareas que son importantes para el cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de cada proyecto. Como podemos visualizar en la tabla, el diagrama de Gantt muestra una línea en la cual se presentan las tareas del proyecto, estas con cada una de sus especificaciones, y indica una barra en la parte superior de manera horizontal su duración, su fecha de inicio y su fecha de terminación o finalización. Continuaremos con las herramientas CPM, PRT y la ruta crítica. El CPM, en sus siglas en inglés como Critical Path Method, o el PRT, que es Program Evaluation and Review Techniques. Ambas son herramientas usadas para garantizar que se cumplan con los plazos de una obra o un proyecto, identificando los elementos críticos para organizarlos de acuerdo a su requerimiento. El CPM o PRT, estos cada uno tienen un enfoque distinto. El CPM se enfoca en optimizar los costos para el desarrollo de cada actividad o tarea, y el PRT se enfoca en el control del tiempo o la optimización de la cronología del mismo. La ruta crítica es una técnica de gestión de proyectos que se utiliza para identificar las secuencias de las actividades críticas en un periodo determinado de tiempo para lograr finalizar un proyecto. Esta identifica las actividades que son más importantes y establecen las prioridades en la asignación de recursos y la gestión de tiempo para el desarrollo de cada una de esas actividades. La ruta crítica cuenta con algunos factores a tomar en cuenta. Estos son la duración de cada actividad, la secuencia en la que se deben completar, dependencia entre ellas una de las otras, prioridades, gestión de tiempo, los plazos, identificar los riesgos, presupuestos establecidos y garantizar los resultados finales. Por su parte, la matriz de información se utiliza para recopilar las informaciones y organizarlas, estas relevantes sobre las distintas tareas o actividades a realizar
que componen un proyecto. La matriz de información suele ser una tabla de contenido con los siguientes columnas. Son el identificador, que se refiere de un número o un código que se le asigna a cada una de las actividades a desarrollar. La descripción, que como su nombre lo indica, describe cada una de esas actividades. El responsable se refiere de la persona o el grupo o equipo que se encargaría de desarrollar dicha actividad o tarea. Fechas, incluye las fechas de inicio y las fechas de finalización previstas de cada una de estas tareas. La duración es el tiempo estimado que requiere el culminar estas actividades o tareas. Los recursos son los necesarios para llevar a cabo cada tarea o actividad, sean ya estas personal, materiales, equipos, entre otros. Estado es el proceso en el que se encuentra cada una de esas actividades, llámese ya esté completada, pendiente o haya sido pausada por algún contratiempo. Los comentarios son la información adicional relevante de cada una de las actividades que se añaden. Podríamos decir que, como conclusión, la matriz de información es donde se recopila el seguimiento y el control de cada una de las tareas que son necesarias para llevar a cabo un proyecto o una actividad. Estas están compuestas tanto de las tareas, las actividades, los estados y los recursos. Pueden añadirse los problemas y los retrasos que son parte del proceso y las medidas que fueron tomadas para mitigar dichos retrasos. Es cuanto, muchísimas gracias.